sin más preámbulo, bueno, tú ya nos conoces, somos un equipo de profesionales que intentamos llegar a ti pues con un concepto, con una idea para que tú pues de inmediato puedas poner esto en práctica en tu vida profesional y desde luego para que te brinde algún resultado, cuando menos para que nos proporcione un poquito de claridad al momento de realizar pues nuestras funciones, sean jurisdiccionales, defensa, acusación, etc. En la pasada vimos que el delito de homicidio es uno de los más versátiles porque puede combinarse con acciones dolosas, culposas, comisión por omisión, acción libre en su causa. Todas estas formas que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales de acuerdo con la configuración de la clasificación jurídica, que tú sabes que se compone de tipo penal, grado de ejecución, forma de intervención y naturaleza dolosa o culposa de la conducta. En ese sentido, el tipo penal de homicidio es plurifacético, se combina con muchas de estas maneras. Entonces, bueno, pues también dijimos y recomendamos algunas formas en la anterior sobre cómo desglosar los elementos del tipo penal y desde luego también dimos un tip. Nunca dejes de ver el derecho jurisprudencial porque en ocasiones el Poder Judicial de la Federación emite determinados criterios por virtud de los cuales los elementos del tipo penal se desglosan de una manera tal que pareciera no tener concordancia con lo que tú adviertes en la descripción legislativa que te provee el legislador en tu Código Penal. Entonces, mucho cuidado. Desde luego, al momento de la práctica, lo ideal sería desarrollar los elementos de tu tipo penal para que tú puedas probar o disprobar el objeto de estudio de acuerdo con el texto jurídico, pero nunca dejes de advertir el contenido de la jurisprudencia, porque dicho sea de paso, de acuerdo con el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia es de carácter obligatorio. De modo y manera que en el mundo, digamos, real, el operador jurídico tendría que verificar la existencia o no del hecho delictivo de acuerdo con los elementos del tipo previstos en la jurisprudencia. Entonces, ojo con eso. Eso lo explicamos en la anterior. Avanzamos. Delito de homicidio agravado. Primera precisión. Allá afuera escucho insistentemente homicidio calificado, lesiones calificadas, robo calificado. El problema de la palabra calificado es que nos referimos, digamos, al género. Pero tú sabes que el género tiene especies. En ese sentido, las especies de lo calificado son el delito agravado y, desde luego, delito atenuado. El delito agravado, recuerda que es aquel que se comete en circunstancias tales que permiten que se incremente la penalidad. Desde luego, el atenuado, aquel que se comete en circunstancias tales que provocan en la penalidad una disminución. Para la siguiente vamos a platicar de homicidio atenuado. Entonces, si nosotros estamos diciendo ahorita homicidio agravado, en realidad estamos hablando de una calificativa en su especie de elevación de la penalidad. Para elevar la penalidad del delito de homicidio, no acontece como en otros delitos. Por ejemplo, el robo que se cometa de noche, ¿no? Con pluralidad de sujetos, probablemente al interior de un domicilio o en circunstancias muy específicas. En el estado de Puebla nosotros tenemos el artículo 380 del Código Penal, en donde se establecen una serie de hipótesis, queridos amigos, por virtud de las cuales, de darse una o más de ellas, va a provocar que la penalidad prevista para el delito simple de robo se incremente. Pero en el delito de homicidio tenemos agravantes muy específicas que incluso no se repiten, no tienen réplica en otros tipos penales. Por ejemplo, no sé, en robo, en despojo, en daño en propiedad ajena, sino que son exclusivas del homicidio, desde luego también del delito de lesiones. Entonces, si estamos comenzando en la carrera, si apenas estamos comprendiendo estos conceptos y nos dedicamos generalmente al derecho civil, mercantil, constitucional, de amparo, pero no tanto el penal, bueno, esto te sirve. De entrada, decirte, comunicarte que el delito de homicidio es, digamos que, de aquellos, junto con el de lesiones, que admite su combinación con determinadas agravantes. Por ejemplo, premeditación, alevosía,
ventaja, traición y odio. Entonces, digamos que cada una de estas agravantes son circunstancias que de concretarse en el mundo fáctico van a generar en la penalidad un aumento de la punibilidad. Recuerda que la punibilidad es la amenaza realizada por el legislador y viene dada en mínimos y máximos. No te confundas con el concepto de punición, porque la punición es la penalidad individualizada por el juzgador posterior a someter un caso individualmente considerado y desde luego trayendo los márgenes de punibilidad al caso. Desde luego el juzgador para este ejercicio va a requerir pues ejecutar una precisión jurídica de acuerdo con determinados artículos previamente establecidos en la legislación. Por ejemplo, si hablamos del sistema penal acusatorio, estos parámetros para individualizar la pena se encuentran en el contenido del artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Parámetros para individualizar la penalidad en el sistema tradicional del artículo 72 al 75 del Código Penal del Estado de Puebla y así en cualquiera de los demás estados de nuestro país. Pues bien, premeditación, alevosía, ventaja, traición y odio. La premeditación, unas palabras acerca de la premeditación: cometer el delito, desde luego de lesiones y en el caso que nos ocupa de homicidio, esto es privar de la vida a un tercero a través, digamos, de la reflexión. Necesitamos reflexionar seriamente acerca de la concreción del evento delictivo previo a privar de la vida. Esa es la premeditación. En clase de modelo lógico, más o menos como por el 2005, 2006, cuando el gran maestro Elpidio Ramírez Hernández fue nuestro profesor de modelo lógico precisamente, él comentaba que en su perspectiva muy personal, la premeditación era una de estas agravantes que no encontraba anclaje constitucional. Esto es, que era inconstitucional. ¿Por qué? Porque él piensa que la conceptualización mental no es algo que debe reprimirse. Dice, no nos deben castigar por nuestros pensamientos. Entonces él era de esa opinión. Yo te lo comparto, tú sopésalo, tú colócalo en una balanza y verifica hasta qué punto en tu teoría del caso pudieras hacer valer este argumento en cualquiera de los medios recursivos de los que disponen. Desde luego aquellos que verifican la constitucionalidad o no de una norma. En el Código Penal del Estado de Puebla, nosotros encontramos la premeditación en el artículo 324. La alevosía. ¿Qué es la alevosía? Dice que la alevosía es la sorpresa intencional, ¿no? Recuerda que cada uno de estos factores agravantes va a tener su razón de ser en la protección de un bien jurídico específico. Si bien es cierto, el tipo penal de homicidio tiene por objeto proteger un específico bien jurídico denominado vida, no menos cierto es que las agravantes en cuestión, como la premeditación, alevosía, ventaja, traición y odio, cada una de ellas va a proteger un bien jurídico accesorio. Cada una de ellas va a proteger un bien jurídico accesorio. Por ejemplo, el bien jurídico accesorio de la alevosía es no dar lugar a la víctima a defenderse. No dar lugar a la víctima a que se pueda defender. Decía nuestro maestro de Derecho Penal, Eleazar Maldonado Cisneros, en clase de la licenciatura en el año 2002, lo recuerdo muy bien, que la premeditación, en cambio, este bien jurídico accesorio que le da vida y forma al agravante en cuestión, sería el derecho que tenemos todos a que los demás no reflexionen sobre nuestra muerte. El derecho que tenemos todos a que los demás no reflexionen sobre nuestra muerte. Bueno, él explicaba que este concepto, digamos, sociojurídico, como expectativa de los ciudadanos que nos encontramos insertos en una sociedad en una temporalidad determinada, debe de ser, digamos, sensopercibida por el órgano legislativo para el efecto de generar un producto posterior a un proceso y darte una norma en su carácter de circunstancia agravante del tipo básico. En este caso la premeditación, en este caso la alevosía, la sorpresa intencional, alevosía. La ventaja. Tenemos varias formas de realizar la ventaja de acuerdo con las
legislaciones a lo largo y ancho del territorio mexicano. La ventaja en nuestro Código Penal se encuentra en el artículo 326, si no mal recuerdo, y generalmente la ventaja tiene que ver con la superioridad. Y dicho sea de paso, la superioridad va a concretizarse en el mundo jurídico si y solo si existe prueba plena de que la persona en conflicto con la ley penal tiene conciencia de su superioridad. Esto es un aspecto, digamos, subjetivo de la ventaja. Pero también necesitamos un aspecto material. Esto es, que esa conciencia de superioridad, esa noción que yo tengo de que soy superior porque la víctima se encuentra caída, se encuentra inerme, es inferior a mí por el número de los que me acompañan, o posiblemente por mi mejor manejo en armas, o probablemente porque yo soy bastante diestro utilizando mi cuerpo en artes marciales. Yo soy consciente de ello y la tengo en condiciones de inferioridad. Desde luego, para que se concretice la ventaja, el sujeto activo del delito debe no correr riesgo de ser muerto o herido, porque dice la ley, si esto se da, entonces la ventaja se elimina. ¿Cuál sería el bien jurídico accesorio para la ventaja, queridos amigos? Nos decía nuestro maestro de Derecho Penal, Eleazar Maldonado, en aquel año en donde pues tu servidor pues era mucho más joven y tenía muchos sueños y vaya. El bien jurídico de la ventaja es el derecho que todos tenemos a no ser privados de la vida en condiciones de inferioridad. Fíjate que finalmente las agravantes que se relacionan con la traición y el odio, al menos en el Código Penal del Estado de Puebla, son de reciente acuñación. Esto es, no tiene tanto tiempo que estos dos aspectos agravantes del homicidio pues entraron en vigor. Y de hecho, bueno, pues la traición pues es aquella figura jurídica que va a permitir que la penalidad se eleve respecto de aquella prevista para el tipo penal en su forma simple, sí y solo si se actualiza, digamos, la perfidia, así dice nuestra ley, ¿no? La perfidia es algo así como la falsedad, una especie como de engaño, un artilugio por vínculo sentimental entre los sujetos de la relación procesal para que de ese modo pues el sujeto activo del delito tenga la facilidad de privar de la vida a la persona. Desde luego el odio, al igual que la traición, ya dijimos que es un agravante de reciente acuñación en la legislación, últimamente bastante en auge, en apogeo, es materia y objeto de estudio esta palabrita de odio, porque digamos que deriva en diferentes aspectos del mundo jurídico. Por ejemplo, encontramos el odio en los temas de razones de género cuando hablamos del diverso delito de feminicidio, que aunque se parece al homicidio, en realidad no tiene mucho que ver, porque como vamos a explicar en la clase número 4, recuerda que esta es la clase 2, homicidio agravado, clase 3, homicidio atenuado, clase 4, feminicidio. Cuando expliquemos ahí el feminicidio, diremos que a diferencia del homicidio, el feminicidio es un delito especial. ¿Por qué? Porque tiene los mismos ingredientes que el delito simple, como lo es homicidio, pero otros que lo vuelven completamente independiente. De manera que esta palabrita de odio pues ha cobrado mucho auge, porque, insisto, aparece en otros momentos, estadios, en otros planos jurídico-penales, como por ejemplo el delito de feminicidio, que se comete por razones de género, y una de las razones de género es odio, aversión en contra de una mujer. Aquí la diferencia, queridos amigos, amigas, es que nosotros vamos a estar hablando de un homicidio agravado por razón de odio, sí y solo sí. No estamos hablando de una mujer como sujeto pasivo del delito, porque si estamos hablando de una mujer como sujeto pasivo del delito por virtud de odio, entonces eso se convierte en feminicidio debido a que se activa, ¿no? Se activa así como que una lucecita verde, que es la razón de género como elemento normativo, digamos, exigido en el particular tipo penal, al menos en nuestra legislación, en el artículo 338. Y bueno, estas 5 figuras que permiten la elevación de la penalidad, premeditación, alevosía, ventaja, traición y odio, van a tener una penalidad específica.
al menos en el estado de Puebla, va de 20 a 50 años. Esa es la consecuencia jurídica, artículo 331. Tú me preguntarás válidamente, muy válidamente, maestro, ¿qué sucede si, en un caso particular, me queda perfectamente claro que de cometer homicidio premeditado me van a imponer de 20 a 50? Pero si yo cometo premeditación con alevosía, ¿se va a duplicar la sanción? Peor aún, si cometo premeditación, alevosía y ventaja, ¿se va a triplicar? Y así sucesivamente. La respuesta es no. Basta con que tú concretes esta figura delictiva con cualquiera de las agravantes para el efecto de que el rango de punibilidad agravado previsto en el artículo 331, esto es de 20 a 50, se concrete, y ya será el juzgador el que, individualizando la sanción conforme a los artículos 72 al 75 en el procedimiento tradicional o en el acusatorio con el 410, él podrá individualizar, esto es, graduar la culpabilidad de la persona en conflicto con la ley penal. En suma, tenemos 5 agravantes para el delito de homicidio. Pero aquí viene el comentario, porque esto es fácilmente visible en tu código penal. Sí, pero maestro, pues dinos algo más. Bien, eso está bastante bien, así que me exijan. Vean, de acuerdo con el artículo, ¿qué sería? El 141, incluso el 335, el 406, tú vas a encontrar una figura muy bonita, acuñada por el gran maestro Rubén Quintino Cepeda, que es la clasificación jurídica. La clasificación jurídica te va a permitir generar pues títulos de imputación, te va a permitir establecer, fijar con toda la precisión los márgenes de punibilidad y desde luego, y lo más importante, generar el objeto de estudio del proceso penal, ¿sale? De esa manera, la clasificación jurídica se compone de los elementos que tú ya conoces y que se ven en estos artículos que te acabo de decir, que son tipo penal, grado de ejecución, forma de intervención, naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Bien, dinos algo más entonces, maestro. Bien, hacia allá vamos. Naturaleza dolosa o culposa de la conducta es el cuarto ingrediente de la clasificación jurídica. Perfecto, ahí vamos. Ahora, el delito de homicidio agravado admite combinación, esto es la premeditación, alevosía, ventaja, traición y odio. ¿Admite acaso combinación con todas las formas que prevé nuestro CNPP respecto de las acciones, omisiones, acciones libres en su causa? ¿O cada una de estas figuras tiene sus agravantes específicas cuando hablamos del homicidio? A ver, otra vez. Ya dijimos que los elementos de la clasificación jurídica son tipo penal, grado de ejecución, forma de intervención, naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Bien, nos vamos al último rubro, naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Tenemos lo que ya mencionamos antes. Acciones dolosas y culposas, omisión simple dolosa y culposa, comisión por omisión dolosa y culposa, acciones libres en su causa, dolosas y culposas. Hasta ahí lo vamos a dejar por ahora. Todas estas que acabo de mencionar, la pregunta sería, ¿admiten combinación con la premeditación, alevosía, ventaja, traición y odio? La respuesta es claro que no. De hecho, la premeditación, alevosía, ventaja, traición y odio solamente se va a combinar con una de todas estas categorías que te acabo de mencionar. ¿Cuál sería, maestro? ¿Acaso con omisiones? O sea, si yo me quedo paradito, ¿podría generar un homicidio premeditado? ¿Un homicidio alevoso, con ventaja, con traición, odio? O probablemente si yo me coloco en estado de inimputabilidad, yo solito, ¿no? Porque me eché unas pastillas y no vi que me producían somnolencia, entonces yo me ocasiono un estado de inimputabilidad altamente disminuida. ¿Acaso podríamos hablar de un homicidio ventajoso? Entonces, aquí viene la reflexión. A mí me parece, personalmente hablando, que no admite combinación con todas estas categorías. En mi particular punto de vista, premeditación, alevosía, ventaja, traición y odio admite combinación con la acción dolosa, con la primera de las categorías que mencionamos, amigos. ¿Qué es una acción, maestro? Por favor, dinos por partes, ¿qué es una acción? Perfecto.
La acción tiene 3 elementos: movimiento corporal, nexo causal, resultado. Perfecto, son los 3 elementos de la acción. Y ahora tú me dices acción dolosa. Entonces, ¿qué es el dolo, maestro? Perfecto, hay 2 clases de dolo, recuérdalo: conocer y querer, la concreción de la parte objetiva del particular tipo penal. Conocer y querer, dolo directo. El segundo dolo, que es dolo eventual, es conocer y aceptar. Recuérdalo, conocer y aceptar. El primero es conocer y querer. El dolo eventual, conocer y aceptar, la concreción de la parte objetiva del particular tipo penal. Esos son nuestros 2 dolos. De modo y forma que cuando hablamos de la acción dolosa, estamos metiendo en un cajoncito, estamos incluyendo a los 2 dolos. Esto es acción dolosa directa y acción dolosa eventual. O sea, esos 2. Esto es que la premeditación, alevosía y ventaja, traición y odio pudieran estar teniendo entrada en el mundo del dolo. Pero ahora bien, ¿de cuál dolo si tenemos 2? Conocer o querer, conocer y querer, o bien conocer y aceptar. A este respecto yo quiero por favor que me dejes tus comentarios. Vamos a hacer así como que un sondeo para ver quiénes responden y a ver si les podemos regalar, amigo Eric, no sé qué opines, a los que acierten de manera pues adecuada, a los que respondan en el término de esta clase, a ver si les podemos regalar un acceso al próximo curso que vamos a dar. Y bueno, desde luego vamos a escoger algunos que tengan la respuesta correcta. Pero bien, de entrada ya sabemos que sí admiten dolo, pero la pregunta es, ¿qué tipo de dolo? ¿El dolo directo o es el dolo eventual? Acuérdate, dolo directo es conocer y querer, la concreción de la parte objetiva del particular tipo penal, conocer y querer. Dolo eventual, conocer y aceptar, la concreción de la parte objetiva del particular tipo penal. ¿Acaso el agente del Ministerio Público entonces podría decir, el licenciado, bueno, el señor Daniel Mendoza, se le considera responsable por homicidio agravado en su vertiente de alevosía, consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa eventual? O sea, ¿ese título de imputación es congruente con la dogmática? ¿Si se puede? ¿Si admite combinación o no admite combinación? Entonces, por favor, deja en tus comentarios si puede o no admitir combinación con el dolo eventual. Bien, entonces, en resumen, el dolo como género, ya dijimos las dos especies que es directo y eventual. El dolo en sí admite combinación. La pregunta es ¿cuál de los 2? ¿Sale? Eso lo vamos a dejar un poquito de tarea. Desde luego lo vamos a tocar en la siguiente, así que no te la pierdas, por favor. Bien, vamos a la siguiente. Ya dijimos acción dolosa. Vamos con acciones culposas. ¿Quiénes son responsables o quiénes son autores de la acción dolosa? De la acción culposa. Bueno, definitivamente tendría que ser aquella persona que infrinja un deber objetivo de cuidado. La persona que infrinja un deber objetivo de cuidado. Entonces, aquí nosotros tendríamos agravantes específicas para esta clase de acciones culposas. Por ejemplo, en el Estado de Puebla hay artículos específicos que se refieren a que quien prive de la vida a una persona, incluso cometa lesiones en estado de embriaguez superior al primer grado, afectada por estupefacientes, enervantes, psicotrópicos, se le va a aumentar la penalidad respecto de aquella prevista para el tipo penal culposo en su forma simple. O sea, que entonces tenemos agravantes específicas para el delito de homicidio cuando es culposo y agravantes específicas para el delito de homicidio cuando es doloso, desde luego cometido, insistimos, por acción. En suma, acción dolosa, premeditación, alevosía, ventaja, traición y odio. Acción culposa, embriaguez superior a primer grado, estupefacientes, enervantes, psicotrópicos. ¿Y es todo, maestro? No, no es todo. Ya quedamos que también hay más categorías. Por ejemplo, la omisión simple, doloso-culposa, comisión por omisión, doloso-culposa, acciones libres en su causa, dolosas y culposas. ¿Queda explicar todo eso? Sí. ¿Nos va a dar tiempo? No lo sé, yo espero. Vamos para allá. Omisión simple.
Omisión simple, reflexionemos rápido. ¿Será posible un título de imputación combinable con esta categoría respecto del homicidio? Veamos, el homicidio es uno de los delitos por excelencia de resultado material. Esto es, que hay un resultado expresamente previsto en el particular tipo, como lo es la privación de una vida, ¿cierto? De modo y manera que cuando nosotros podemos acreditar esa privación, entonces estamos acreditando por el otro lado la existencia de ese resultado material. Bueno, la omisión simple, sea dolosa o culposa, ojo, no tiene resultado material. Lo que tiene es un resultado conceptual. Eso quiere decir que los elementos, a diferencia de la acción, los elementos de la omisión simple serían inactividad, otra vez inactividad, nexo normativo y resultado formal. ¿Sale? Resultado formal, conceptual aquí, está en la imaginación de los demás, ¿no? Entonces, digamos que a un nivel técnico jurídico debemos tener en cuenta los abogados, que los agentes del Ministerio Público, asesores jurídicos victimales, todos los que trabajamos en juzgados, en salas penales, todos, que cuando hablamos de un delito de omisión simple, estos no tienen resultados materiales. Ejemplos de resultados materiales: lesiones, homicidio, daño en propiedad ajena. Esos son los resultados materiales, lo que tú puedes ver, apreciar a través de tus sentidos. El daño lo puedes medir, pesar, aquilatar, oler, respirar, levantarlo. Esos son los resultados materiales. Resultados conceptuales: licenciado, ¿ya presentó usted su declaración anual? No le he presentado. Bueno, acompáñenme, vamos a la Contraloría y de ahí a Ministerio Público por evasión fiscal. Oiga, pero no hay ningún muerto, no hay ningún lesionado. Bueno, no hay ningún resultado material, pero usted generó una inactividad prevista en la norma y por virtud de lo cual puede ser usted responsable. Entonces, si te das cuenta, en ese caso el resultado está aquí en la imaginación de la persona que me va a juzgar. Entonces, por eso es el resultado conceptual, resultado formal. Omisión simple, ya sea dolosa o culposa, nunca va a tener un resultado material. Luego, entonces, ¿es combinable con homicidio? Desde luego que no. No es combinable con homicidio. Entonces, ese rubro de la omisión simple la vamos a tachar. ¿Qué seguiría? La comisión por omisión, tanto dolosa como culposa. Comisión por omisión, dolosa y culposa. ¿Qué es la comisión por omisión? Bueno, sus elementos serían inactividad, nexo de atribuibilidad. Repito, inactividad, nexo de atribuibilidad y resultado material. Si nos dicen resultado material, desde luego que es compatible con homicidio, es completamente combinable con el homicidio. O sea, sí podemos generar homicidios a través de comisión por omisión. Oye, maestro, pero ¿y cómo sería esa comisión por omisión, ya que tenemos dos clases, la dolosa y la culposa? Ah, bien, vamos a ver rapidísimo. Al menos en el estado de Puebla, la comisión por omisión está prevista en el artículo 23 de nuestro código y se puede dar respecto de tres formas: calidad de garante, o sea, cuando el activo del delito tiene una calidad de garante respecto del pasivo del delito, debe cuidarlo, debe de estar al tanto de su salud, de su bienestar. Segunda hipótesis, en el caso en los que el activo del delito tiene todo a su alcance para poder evitar el resultado típico, ¿sale? Número 3, cuando la inactividad del sujeto activo del delito es equivalente a la actividad prohibida en el tipo. O sea, aquello que dejé de hacer es tanto como si yo lo hubiera hecho con mis propias manos. Esas son las tres hipótesis en las que de darse estaría acreditada la comisión por omisión. Desde luego tenemos doloso culposa. O sea que yo por un descuido, si estoy a cargo de mi paciente, por un descuido ocasiono su muerte, entonces sería homicidio, ¿verdad?, consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción culposa. Acuérdate, fue por un descuido. Pero si yo, teniendo la obligación de cuidarlo, no lo ejecuto bien, sin embargo, como que voy a aprovechar esa circunstancia para hacerme de la vista gorda y genero
un cuidado inadecuado respecto de él, pero yo lo quiero, o sea, es lo que yo pretendo. Alcanzando con esa digamos, o empleando esa calidad de garante, entonces la configuración cambia, porque sería homicidio consumado instantáneamente por el autor directo en forma de comisión por omisión dolosa, ¿sale? Entonces, lo que quiero decirte es que la comisión por omisión dolosa o culposa admite combinación con, o sea, estas dos categorías de dolo y culpa admiten combinación con el artículo 23 o con ese artículo que en tu estado se regula la comisión por omisión, ¿sale? Entonces, esto de calidad de garante, de que podía evitarlo, de que la inactividad es equivalente a la actividad prohibida en el tipo, todos estos aspectos admiten combinación con la comisión por omisión tanto dolosa como culposa. Bien, ahora, acciones libres en su causa. Tenemos dos, dolosas y culposas. ¿Qué es una acción libre en su causa? Lo dijimos la anterior. Es la autoprovocación de un estado de inimputabilidad para en ese estado aprovecharlo y cometer el hecho delictivo. Entonces, autoprovocación de un estado de inimputabilidad. Si yo me quiero envalentonar para cometer violación y por eso ingiero un medicamento, entonces yo lo estoy haciendo intencionalmente. Esto es, me estoy colocando en un estado de inimputabilidad dolosamente. Por lo tanto, sería violación consumada instantáneamente por el autor directo en forma de acción libre en su causa dolosa. Sin embargo, si yo pierdo el control de mi vehículo porque momentos antes ingerí un medicamento que yo solicité en una farmacia porque me sentía mal de la garganta, pero no vi que en el reverso la botellita del medicamento decía no se tome si maneja porque produce somnolencia. Entonces tuve ese descuido, no me fijé que me podía provocar esa condición, de manera que cometo daño en propiedad ajena, consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción libre en su causa culposa. Acuérdate, fue un descuido. Estas acciones libres en su causa en el Código Penal de la Ciudad de Puebla están contempladas en el artículo 26. Anótale, amigo, amiga. Artículo 26, fracción séptima, inciso B de bueno. Allí se prevén y dice que quien se coloca en un estado de imputabilidad, o sea, de inimputabilidad, no va a responder por el delito. Eso es lo que te dice, porque es una causa de exclusión. Dice, a no ser que él mismo se hubiera provocado ese trastorno mental, ese estado de inimputabilidad. Quiere decir que si estás en un verdadero estado de inimputabilidad, desde luego, eso es una excluyente del delito y no puede haber una consecuencia jurídica, salvo en algunas excepciones muy específicas. Pero si tú mismo te autoubicaste, te autoprovocaste este estado de inimputabilidad, entonces el derecho penal se ideó esta manera de poder atribuirte, de cargarte una conducta, una consecuencia jurídica por tu conducta antisocial a través de una acción libre en su causa, ya sea dolosa o culposa. En síntesis, esta última categoría, que es la acción libre en su causa dolosa o culposa, es perfectamente combinable con lo previsto en el artículo 26, fracción 7, inciso B, y vaya, pues ya dijimos que admite tanto el dolo como la culpa. Se nos va a quedar de tarea entonces reflexionar si la premeditación, alevosía, ventaja, traición y odio es o no compatible con la acción dolosa directa y con la acción dolosa eventual. Puede ser que sí con las dos, puede ser que sí solamente con una. Por favor, pon en los comentarios tú qué piensas, qué opinas, si conoces un caso que ya pudo haberse dado. Incluso si se te ocurre algún ejemplo, ¿no? Recuerda que el dolo eventual es conocer y aceptar. A ver, yo no quiero privar de la vida a esas personas. O sea, yo no quiero privarlas de la vida a todas ellas, solamente a uno. Me interesa ese de negro que va por ahí caminando y los estoy mirando. Instalé 3 bombas debajo del vehículo y tengo aquí el detonador. Estoy a distancia mirando con los binoculares, pero jamás contaba con que la persona víctima del delito iba a invitar a darle raid, a llevar a, no sé, aprovechar la ocasión para llevarse a otras personas con él. Pero yo no las quiero matar. Bueno, pues si ya tengo las bombas ahí, pues
diría pues ni modo por los demás, yo quiero respecto del de negro, pero de todos los demás yo lo acepto. El agente del Ministerio Público de la Federación o del Foro Común, de acuerdo con la situación, podría estar imputándome una doble figura delictiva. Primero, respecto del sujeto de negro, estaría diciendo que yo soy probable, eventualmente responsable, porque probablemente intervine en la comisión de ese evento delictivo por homicidio agravado consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa directa, porque conocí y quise, ¿no? La concreción de la parte objetiva del particular tipo penal. Respecto del resto de los ocupantes, en cambio, se diría que soy probablemente autor de homicidio agravado en razón de la ventaja, consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa eventual. ¿Me explico? Y bueno, pues así llegaríamos al final de este pequeño conversatorio. Recordarte, querido amigo o amiga, que la siguiente vamos a estar platicando de las diferentes formas del homicidio en su forma atenuada. Recuerda que lo agravante y lo atenuante de cualquiera de los delitos son especies de un gran género que es la calificativa. O sea, que no vale decir homicidio calificado. Yo te preguntaría, ¿y cuál calificativa? Y tú, pues por eso calificado. Y yo, por eso, ¿cuál? Y tú, pues calificado. No. Si vas a decir o te refieres que sube la penalidad, bueno, dilo en sus palabras, es homicidio agravado. Si baja, entonces homicidio atenuado, así. Incluso si vas a referirte a ambos, atenuado y agravado, porque sí vale que en un mismo suceso apliquen tanto agravantes como atenuantes, ¿eh? Y podríamos ver algunos ejemplos en la siguiente. Sí vale que en ese caso entonces digas homicidio calificado, ¿no? Porque está tanto previsto con la agravante con la atenuante. Pues bien, yo voy a leer tus comentarios. A partir de este momento vamos a estar completamente pendientes de quienes respondan bien y vamos a seleccionar algunos, los vamos a notificar posteriormente para, pues, en el próximo curso que nosotros estemos generando, corriendo, desde luego con mayor profundidad, va a ser muchas horas más, va a ser mucho análisis, tú vas a poder hacerme tus preguntas en directo y desde luego que pues sería a puerta cerrada, pero como sea, este espacio, queridos amigos, pues también es de ustedes porque es el momento de que puedan formularme sus dudas a través de los comentarios en directo con las redes, en conversación con nuestro amigo Eric Vázquez. Entonces, si no hubiera otra situación, queridos amigos, yo me reitero siempre a sus órdenes, invitarlos a que nos escriban, a que nos pidan incluso algunos temas. Nosotros estamos completamente abiertos. Y bueno, pues yo estaría expectante de tus dudas a partir de ahorita. Querido amigo, te dejo el micrófono.